Por favor. Adelante, Camila. Entonces ya vamos a dar inicio. Ok, muy buenas tardes. En nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de San, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Investigación 2022. Esta tiene como propósito incentivar la investigación de calidad en el Perú y brindarle las herramientas necesarias para desarrollarla en la comunidad académica. Agradecemos su compañía esta tarde a través de Zoom, así como por el vivo de Facebook San BDI. La dinámica de esta capacitación es muy sencilla. Primero escucharemos la ponencia de nuestro especialista e invitado especial de Atlas.ti, el señor Eli Balbaceda, quien nos hablará sobre la investigación cualitativa con Atlas.ti. Finalmente tendremos un espacio para las preguntas de la audiencia y nos pueden dejar estas preguntas, ¿no?, en el chat del Zoom o en los comentarios de Facebook. Quería comentarles que el especialista Eli Balbaceda Espinosa es doctor en psicología por la Universidad de Oviedo, doctorando en ciencias sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estancia doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, magíster en psicología comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en políticas sociales y gestión de proyectos sociales, y psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente de la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa, es coordinador de diplomados de investigación cualitativa, docente y especialista en investigación cualitativa, es investigador RENACID y es Professional Trainer Senior de Atlas.ti. Y bueno, sin más preámbulos, señor Eli Balbaceda, le cedo la palabra. Muchas gracias, mi estimada Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Espero que se encuentren muy bien, ¿no? Pues un honor y un placer estar por aquí para hacer una de las cosas que más me apasiona, que es justamente hablar de investigación cualitativa y específicamente de uno de estos programitas que justamente da mucho que hablar, ¿no?, que es el Atlas.ti, ¿no? Entonces, con la venia del caso y con el saludo ya para todos y todas ustedes, voy a compartir mi pantallita para ver, digamos, algunas cuestiones que les vaya, digamos, que sean interesantes para poder conversar, ¿no? Vamos a hablar hoy día de investigación cualitativa, pues, con Atlas.ti, ¿no? Y justamente para hablar de investigación cualitativa con Atlas.ti, pues resulta altamente pertinente, ¿no? Empezar hablando un poco acerca de la problemática de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, hay una problemática que nos inunda a todos los que hacemos investigación cualitativa, ¿no? Que nos sorprende, nos toma por sorpresa también a todos los que hacemos investigación cualitativa, que es que lamentablemente muchas veces en las universidades nos enseñan principalmente más cuestiones referidas a la investigación cuantitativa, ¿no? Y muy pocas las referidas a la investigación cualitativa, ¿no? Y dentro de toda esta injusticia epistemológica, como la llamaría Amanda Fricker, ¿no?, en torno a la que se cierne las diferentes perspectivas de investigación y a la forma y a la visibilidad que se le otorga a Cristian, cada una pero de las entonces ya no sería un informe técnico, solo sería un memo, ¿no? Hola. O el Perdón, ICPTP. vamos a... Alguien está hablando de memos. Efectivamente, los memos son una de las herramientas utilizadas en el análisis cualitativo de información, pero no se me adelante, que ya vamos a hablar de los memos. Por favor, apaguen el micro, ¿no? Muy bien. Entonces, les decía que una de esas problemáticas que se cierne dentro de la investigación cualitativa es justamente la enseñanza en la investigación cualitativa, ¿no? Esta apertura que se da a la investigación cualitativa, donde hay, digamos, como que muchas veces un terreno muy nebuloso, ¿no? Donde las personas
difícilmente exploran más allá de los diseños clásicos en investigación cualitativa, como ustedes sabrán, pues, ¿no? Teoría fundamentada, fenomenología, etnografía, estudio de caso, investigación-acción o investigación participativa, pero pocas veces se va un poquito más allá, ¿no? Y se exploran otro tipo de cosas, que se llama análisis temático reflexivo, análisis temático híbrido, análisis de marco, ¿no? Todos los subtipos de etnografía, los subtipos de teoría fundamental, los subtipos de fenomenología, ¿no? El análisis de conversaciones, ¿no? El análisis de discurso, que es cuant y cual, y que se puede usar de muchas maneras, y que hay una perspectiva cualitativa muy hermosa que viene a partir de la escuela francesa. Entonces, hay mucha información que se puede hacer, que se puede obtener a través de la investigación cualitativa. Sin embargo, pocas veces se suele profundizar dentro de lo que es el análisis de datos cualitativos, ¿no? Entonces, y aquí vienen pues las siguientes preguntas que se nos plantean, ¿no? Muchas veces llegamos ya a hacer una investigación cualitativa y muchas veces, digamos, a punta de ensayo y error, ¿no? Vamos viendo cómo es el diseño, si el diseño encaja, si cambio el diseño, cómo encaja esto con mis participantes, si mis participantes son los adecuados para trabajar con la pregunta que yo quiero responder, etcétera, etcétera. Y entonces, ya después de que hemos atravesado todos los demás pasos anteriores, llegan aquí varias preguntas. Una de esas preguntas que llegan en este momento es la siguiente, ¿no? Es esa pregunta que dice, ya tengo los datos de mi investigación, ya he hecho entrevistas, ya he hecho grupos focales, observaciones, o no sé qué, la herramienta, la técnica o instrumento que hayas aplicado tú, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo los puedo cruzar? ¿Cómo los puedo juntar? ¿Qué puedo hacer para hablar de ellos? ¿No? ¿Cómo es que tengo que analizarlo? En algún momento, dentro de mi actividad académica, recuerdo que escuché a un profesor decir que el análisis de datos era la parte más sencilla de la investigación cualitativa, que lo único que había que hacer era leer los datos y resumirlos, y ese era tu análisis de datos, ¿no? Y no, pues, así no funciona, ¿no? No es solamente leer y resumir, sino es que hay que hacer varios procesos que ya vamos a hablar en un rato más. ¿Qué formas existen de procesar mis datos cualitativos? A ver, esto es muy interesante porque dependiendo de cada una de las orientaciones dentro de la investigación cualitativa, específicamente para hablar en términos claros de cada uno de los diseños que tengamos en una investigación cualitativa, nosotros vamos a proceder de una manera distinta, ¿sí? La teoría fundamentada tiene una forma de proceder para hacer el análisis de datos, donde lo que se busca es crear una teoría, como dice su nombre, es teoría fundamentada en los datos, como muy bien lo que hicieron Gleiser y Strauss, y después Strauss y Corbin, ¿no? Creadores de la teoría fundamentada y continuadores de la teoría fundamentada respectivamente, ¿no? Es crear una teoría en la teoría fundamentada. Ahora, la idea, por ejemplo, en una fenomenología es buscar conocer los significados, sentidos, ¿no? Vivencias, aspectos íntimos que no necesariamente son muy teorizados por la persona. Eso, por ejemplo, en una fenomenología. En un análisis temático, que es otro diseño de investigación cualitativa, de repente lo que interesa más es rescatar los temas. En una historia de vida, de repente nos interesa más rescatar los hitos, ¿no? Los momentos, primero, segundo, tercer, cuarto momento. En una etnografía, de repente nos va a interesar, más que lo anterior, de repente nos va a interesar teorizar para formular alguna caracterización de una cultura, ¿no? De un grupo cultural, ¿no? Y así con cada uno de los diseños. Entonces, dependiendo de cada uno de los diseños, va a variar un poco la forma en la que yo voy a trabajar con los datos cualitativos. Entonces, no pensemos que todas las formas de análisis son iguales. Para cada uno de los diseños va a existir una forma de análisis. Y no solo eso, sino es que también, dependiendo de los teóricos que leamos, dependiendo del libro que cojamos para leer, vamos a encontrar una u otra cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos navegar en todo ese mar de múltiples ideas? Pues ya vamos a hablar de eso en el tiempo siguiente. ¿Qué pasos se deben seguir? Esto es muy interesante. Como les decía, dependiendo de cada autor, se van a plantear distintos pasos. Por ejemplo, la teoría en el análisis temático, un par de autoras que yo sigo bastante y que yo les recomiendo bastante son Brown y Clark, que escribieron en el 2006 un texto, un artículo que se llama, digamos, el análisis cualitativo de datos, ¿no? El análisis temático, ¿no? Análisis cualitativo de datos es el análisis temático, y entonces
pues lo han ido reeditando cada vez y ya señalan alrededor de 6 pasos, por ejemplo. Klaus Krippendorf, que es, digamos, una persona bastante importante dentro del análisis de datos cualitativos, señala 11 pasos. Miles Huerman y Saldaña señalan en su libro, Qualitative Data Analysis, 11 pasos, ¿no? Miguel Martínez Migueles, para quienes lo hayan leído, ¿no? Él señala 4 pasos. Y así tenemos varios autores, por ejemplo, Deborah Fuster en un texto que hizo en torno a la fenomenología hermenéutica señalaba 4 pasos con claridad. Y el autor original de todo esto, digamos, el autor que más fuerza le da a la fenomenología, Van Manen, no se atreve a señalar pasos porque él dice, pues no se puede hablar de pasos en un proceso como este. Entonces, cada autor va a tener diferentes formas de ver también ahí los pasos. Ahora, ustedes pueden decir, Eli, ¿sabes qué? Tú me decías que esto no iba a ser nebuloso y lo veo cada vez que hablas un poco más nebuloso. No se preocupen, que frente a esa nebulosidad les voy a enseñar un poco a trazar rutas sobre dónde podemos movernos. ¿Hay software para ellos? Claro que sí, se puede trabajar con software, así como en la investigación cuantitativa se trabaja con software muy potentes. Aquí en la investigación cualitativa también tenemos el Atlas-T, que es lo que vamos a hablar en un rato más, el Envivo, el Endograph, el Iramutej, el WebQDA, ¿ok? Entre otros más. Entonces hay varios software para trabajar, inclusive software en línea, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos. ¿Hasta cuándo debo seguir codificando? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y esa pregunta deviene porque justamente muchas veces en la investigación cualitativa hay un término que nos han enseñado que justamente es el término de saturación, que seguramente por ahí varios de ustedes se habrán encontrado con ese término cuando han leído algún texto de investigación cualitativa y han dicho saturación, saturación, ¿de qué va la saturación? Pues vamos a hablar de eso también en un rato más, ¿no? Entonces, se debe seguir saturando hasta que se alcance la saturación, es decir, hasta que todos los datos, hasta que todas las personas te digan más o menos lo mismo. ¿Ese será el único criterio que existe? Pues la respuesta es que no, no es el único criterio, ¿no? Es más, la saturación está muy bien utilizarla en una etnografía, en una investigación de acción participativa, sobre todo en una teoría fundamentada, pero no se puede aplicar la saturación en todos los casos, ¿no? No podemos hablar de saturación cuando estamos haciendo un estudio de caso único, ¿no? Cuando estamos haciendo una fenomenología con 3 personas, con 4 personas, está muy difícil hacer un proceso de saturación en esos casos porque no vamos a llegar a saturar mucho con 4 participantes, ¿no? Y así podemos seguir hablando de esto largo y tendido, ¿no? Hay que recordar algunas cositas antes de empezar. Lo primero, hay que tener claridad acerca del enfoque. Si no tenemos claridad en torno al enfoque con el que vamos a trabajar, de si es teoría fundamentada, fenomenología, análisis temático, etcétera, etcétera, si no tenemos claridad en eso, a cualquier lugar donde apuntemos, no vamos a poder llegar claramente, pues porque el punto de partida no está claro, ¿no? Entonces, mientras más claro el punto de partida, más claro el punto de llegada, ¿no? ¿Y por qué les digo esto, no? Porque justamente de esto también depende el que nosotros vayamos a hacer debidamente el análisis. Por ejemplo, en alguna oportunidad, ¿no? Me tocó revisar una tesis, ¿no? Que justamente había sido desaprobada, ¿no? Una señorita vino y me dijo, necesito que me revisen la tesis, ¿ok? Le dije. Y su título tenía que ver con percepciones en torno a la crianza familiar en una familia disfuncional, ¿no? Y ya está. Entonces, cómo la familia percibía al interior de ella misma la situación de crianza, ¿no? Entonces, interesante, pero cuando ella se plantea el objetivo, ¿no? Dice, el objetivo es analizar las percepciones y el objetivo tiene claridad con el título, hasta ahí estamos bien. Y ya cuando se plantea el diseño, en el diseño dice fenomenológico. Y ya ahí empezaron mis dudas, ¿no? O sea, va a haber percepciones en el título, percepciones en el objetivo y en el diseño fenomenológico. Eso está raro, dije, porque percepciones tiene que ver con una cosa más cognitiva, más razonada y tal, y la fenomenología tiene que ver con otra que está relacionada, pero que no es lo mismo. Entonces tiene que ver más con los sentimientos, afectos, impresiones, digamos, perspectivas, etcétera, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con este apartado tan cognitivo. Y ya cuando fue a hacer la señorita la parte de los resultados, en los resultados, obviamente, ella, cuando redacta los resultados, yo los leo y en los resultados aparecían experiencias. Entonces ahí decía el resultado, ¿no? La experiencia de vivir en una familia, no sé qué, ¿no? La experiencia del hijo, la experiencia de tal. Y entonces yo leo esos resultados, que justamente son resultados cualitativos,
pero resulta que, no sé, para los que se han dado cuenta o no, acá hay 62 personas, espero que alguien se haya dado cuenta de eso. ¿Qué pasó? Si alguien lo puede decir en el chat sería genial. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Pasaba que si bien la investigación había sido cualitativa, los resultados no guardaban coherencia ni con el objetivo ni con el título, porque los resultados me hablaban de experiencias, ¿no? Vivencias, cosas más íntimas, mientras que en el título y en el objetivo se exigía a la persona, o la persona misma se había planteado, hablar acerca de percepciones. Entonces es importante, por eso les digo, tener claridad en cómo vamos a hacer, cómo vamos a proceder con el análisis, porque si no hay esa claridad, vamos a ir por cualquier ruta. Igual vamos a seguir haciendo una investigación cualitativa, pero vamos a llevarla por rutas muy distintas, ¿no? Entonces es importante entender que también vamos a buscar comprender el fenómeno, es importante también que la información que hayamos recogido no haya sido una información muy corta. A veces vienen estudiantes míos y me dicen, profesor, ya hice la recogida de datos, y le digo, excelente, ¿cuánto han durado tus entrevistas? 10 minutos, profesor. Ok, eso no me sirve, ¿no? Porque no me va a ayudar a hacer con entrevistas de 10 minutos, difícilmente voy a profundizar en algo que quiero conocer de la persona, entonces tienen que ser entrevistas un poquito más largas, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto histórico, social y cultural también de los participantes. Muy bien, entonces en la cualitativa, más que buscar magnitudes y la mera presencia o ausencia, debemos tratar de describir, tratar de explicar el fenómeno. Muy bien, a ver, voy a hablarles un poquito más de análisis cualitativo. Klaus Krippendorf, como les decía hace un rato, ahí abajo este libro para quienes lo quieran revisar, ¿ya? Señala que es una técnica de investigación, hasta ahí todo bien, que busca realizar inferencias replicables y válidas. Ok, aquí estoy hablando de dos temas muy interesantes, replicabilidad y validez. Ustedes pueden decir, Eli, eso tiene mucho que ver con la investigación cuantitativa. Ahí yo les diría, espérense un rato, ¿no? ¿Por qué? Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando Krippendorf habla de replicabilidad, él está diciendo que efectivamente la investigación cualitativa o el análisis cualitativo de información tiene que ser lo más sistemático posible, para que posteriormente, si otra persona quisiera proceder con un análisis similar, ¿no? pueda realizarlo siguiendo los pasos que se han indicado en la investigación. Entonces se refiere a que la investigación sea lo más sistemática posible. Y lo segundo, lo de válido, se refiere a que si nosotros vamos a establecer resultados y conclusiones dentro de nuestra investigación, obviamente se tiene que evidenciar. Y eso no es una cuestión que haya sido secuestrada por la investigación cuantitativa, ¿no? A veces uno piensa que solo se puede hablar de validez en investigación cuantitativa, como que solo se puede hablar de hipótesis en una investigación cuantitativa, como que la investigación cualitativa es solamente descriptiva, etcétera, etcétera. Todos esos son mitos que se han hecho en torno a la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, lo de validez en el sentido originario tiene que ver con eso, en que si nosotros vamos a establecer conclusiones, estas conclusiones tienen que provenir de premisas que me logren dar esa conclusión. Por eso es que muchas veces la gente cuando viene a los talleres de análisis cualitativo me dice, ok, yo quiero tener un resultado, pero quiero tener evidencia de ese resultado. Yo le digo, estoy de acuerdo contigo, yo también quisiera tener esa evidencia del resultado, y eso se puede evidenciar utilizando, por ejemplo, un programa tipo Atlas-T, ¿no? Entonces, a través de este programa nosotros podemos evidenciar estas situaciones, ¿no? ¿Qué hacemos en el análisis cualitativo de información? Vamos a conceptualizar, vamos a trabajar con este material subjetivo empírico, es decir, con todo lo que nos den las personas, ¿no? ¿Y esto para qué? Para dar sentido a la temática que vamos a analizar. Habitualmente hay tres lógicas para el análisis, una lógica más inductiva, una más deductiva y una más híbrida. En la lógica más de carácter inductivo, ¿ya? En la lógica más de carácter inductivo, el investigador es un conjunto, de la voz de los participantes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que sea un conducto de la voz de los participantes? Que aquí lo que se va a hacer es que se va a priorizar la voz de los participantes. Entonces, aquí lo que se prioriza es la voz de los participantes, en cuanto a que, digamos, aquí se va a dar mucha más fuerza a lo que digan ellos que lo que digan, digamos, el investigador o las teorías previas, ¿no? Entonces, sea a partir de las teorías, ¿ya? Sea a partir, perdón, de lo que digan las personas para formular una teoría, es decir, va de lo particular a lo general.
El otro lado, el lado contrapuesto, ¿no? Es la parte deductiva, es la lógica deductiva. Que también hay investigación cualitativa de carácter deductivo, claro que la hay, ¿no? El hecho de que no se haga o que no sea muy promocionada es otra cosa. Obviamente es la que menos se hace, la que más se hace es la inductiva, ¿no? Que es en este tipo de investigación que se le llama investigación, análisis de marco, ¿no? O framework análisis. Aquí lo que se hace es trabajar con teorías que ya están hechas, que han sido construidas por autores, y a partir de las cuales se van a verificar o no dentro de dentro del análisis de datos cualitativos, ¿no? Entonces vamos a recoger entrevistas y vamos a ver si es que las teorías encajan o no con lo que se señala en dichas entrevistas, ¿no? Entonces ahí está el análisis de marco que también se utiliza, ¿ya? Obviamente se utiliza menos. Y obviamente el tercer tipo es el tipo híbrido, ¿no? El cruce híbrido, donde lo inductivo y lo deductivo se cruzan, y esto nos va a permitir generar teorías de medio rango, de rango intermedio. Ahí están los autores Green y Tovorov que hablan justamente de ello, porque lo que se hace es eso en investigación cualitativa. Se busca crear teorías cortas, teorías, digamos, a un determinado nivel, que nos van a permitir explicar un tipo particular de realidad. Ahora bien, el proceso que se sigue dentro del análisis de datos cualitativos, ya sé que les he dicho al inicio de que dependiendo de la teoría, dependiendo de los autores, hay varias formas de verlo. Sin embargo, para ahorrarles el trabajo, ¿ya? Brown y Clark, que justamente ahí las estoy citando en un texto que han sacado este año, que justamente el libro se llama Análisis Temático, justamente hablan de estos 6 grandes pasos, ¿no? Que ellas lo que hacen es una síntesis de diferentes formas de hacer investigación cualitativa a partir de diferentes diseños, y es justamente lo que hacen es sintetizar en estos 6 grandes momentos. Hablan de un primer gran momento que se llama la familiarización de datos, luego la codificación inicial, la categorización, esquematización, descripción y finalmente la teorización. Voy a hablar ahora de estas 3 primeras, ¿no? De la familiarización, codificación y categorización, y después obviamente voy a pasar a comentarles cómo funciona esto desde la perspectiva del Atlas TEA, ¿no? Muy bien. En cuanto al proceso de análisis, ¿ya? En cuanto al proceso de análisis, empezamos con la familiarización con los datos. La familiarización con los datos es lo primero que se hace, o es lo primero que se debería hacer, que es transcribir, ¿ya? Que es transcribir los datos y dar una primera lectura, ¿ya? Es darle una primera lectura a los datos. Y es justamente lo que todos hacemos, ¿no? Cuando estamos teniendo, digamos, la información, ¿ya? Cuando tenemos la información, ¿no? Lo primero que hacemos es transcribir los datos, leerlos, ¿no? Y a partir de esa lectura, vamos a ir señalando, vamos a ir viendo algunos elementos que son importantes, que son relevantes ahí. Entonces, en un primer momento hay que hacer la transcripción y la lectura inicial, ¿no? Inclusive hay para quienes estén haciendo análisis conversacional, inclusive hay pautas para hacer el análisis conversacional. Hay que diferenciar las intervenciones, hay que procurar también la confidencialidad con los datos, ¿no? Con las personas. Es importante que los datos de esas personas no se presenten en las transcripciones, ¿no? Sino que se utilicen seudónimos. Bueno, eso ya es parte ya también de la sección del análisis de la parte ética, ¿no? Entonces, luego, lo otro es ser explícitos con quién está señalando, cuál es el sujeto que está hablando, porque a veces la persona en el acto de la conversación puede obviar algunos sujetos o puede colocar al sujeto como tácito. Entonces, en ese momento es importante que se haga explícito quién es el sujeto de quién se está hablando, ¿no? Y quizás la parte más importante de la familiarización con los datos es identificar las citas, ¿no? Identificar citas no es otra cosa más que señalar porciones de texto que pueden ser frases u oraciones que hablen acerca de algo, ¿no? Es decir, repito, identificar citas no es otra cosa más que señalar frases u oraciones que sean relevantes para responder a la pregunta de investigación. Y acá un texto que es clave, un texto que es vital, es el de Hearst, ¿no?
que justamente en el 2019 escribe un texto que se llama Dialogando con el investigador silencioso, repensando el rol de los transcriptores en una investigación cualitativa. Qué belleza de texto, ¿no? Qué maravilla de texto, porque justamente aquí habla acerca de todos esos cuestiones que se deben tomar en consideración al momento de hacer la transcripción. Yo antes, por ejemplo, cuando enseñaba análisis cualitativo de información, yo no hablaba de la transcripción de los datos, ¿no? Yo lo obviaba, ¿no? Y hago mea culpa de eso. De eso ya lo estoy hablando hace buen tiempo, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿qué tanto más tiene que ver la transcripción? Porque al final transcribir es transcribir, ¿no? O sea, no hay problema con eso. Error mío, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde coloquemos la coma, ¿no? De dónde esté el punto que nosotros hayamos visto, dependiendo de eso, también la información va a variar. Entonces la información va a ser muy distinta. Entonces es importante, por ejemplo, hacer una correcta transcripción. Luego, lo siguiente que viene se llama codificación inicial. En la codificación inicial, lo que se hace es indicar, digamos, a aquellas citas que se han identificado previamente, ¿ya? Con algún concepto, ¿no? Con algún concepto, puede ser una, dos, tres palabras, una frase corta, ¿ya? Que la vamos a ir asignando a las citas que hemos encontrado previamente. Esto me va a permitir, ¿no? Ir identificando patrones, ¿no? Entonces, la identificación de patrones es muy importante dentro del análisis cualitativo de información. Si yo no identifico patrones, entonces es como si es que estuviese haciendo cualquier cosa, ¿no? Y acá tengo pues muchos ejemplos, ¿no? Recuerdo una vez una tesista doctoral que me dijo, mira, yo ya tengo todas mis entrevistas analizadas, ¿no? Y quisiera pasarlo con Atlas T. Bueno, yo le dije, está bien, bueno, si las tienes codificadas, si quieres pasarla con Atlas T, parece perfecto. Y tenía 8 entrevistas, y las 8 entrevistas estaban codificadas. Y adivinen qué fue lo que pasó. Lo que pasó ahí fue que de esas 8 entrevistas, ¿no? Tenía alrededor de, ¿eran cuántos? Unos 120 códigos más o menos que tenía en total. Y resulta que cada entrevista tenía códigos distintos a la otra, cuando eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una investigación cualitativa donde estamos trabajando con un grupo relativamente homogéneo sobre el cual vamos a recoger información de situaciones que hayan experimentado, ¿no? O que estén viviendo, que estén percibiendo, entonces, obviamente, lo más probable es que los códigos se parezcan unos a otros, ¿no? Eso es lo que va a pasar, que los códigos se van a parecer. Entonces, ¿qué pasaba con esta persona que tenía códigos distintos para cada entrevista? Y en ese sentido, eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque el análisis cualitativo de información tiene una característica que es sumativo o acumulativo. ¿Qué significa esto? Que los códigos que tú utilices para tu primera entrevista, para hacer el análisis de tu primera entrevista, te van a servir para hacer el análisis de la segunda o para hacer el análisis de la tercera. Obviamente van a haber varios códigos que se van a compartir entre las diferentes entrevistas y van a haber otros códigos que van a aparecer menos, que aparecerán en una o en otra, pero que no van a ser tan constantes, o sea que no te van a permitir identificar un patrón. Sin embargo, hay otros códigos que efectivamente sí te permiten identificar patrones, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy importante tratar de identificar patrones a lo largo del análisis, ¿no? Estos códigos tienen que ser simples y precisos, o sea, cortos, homogéneos y heterogéneos. Esto de homogeneidad y heterogeneidad lo vamos a dejar para lo del Atlas T que les voy a mostrar en unos minutos. Entonces, a partir de todo lo anterior, ¿ya? A partir de estos códigos se llegan a los siguientes pasos, ¿no? Identificación, revisión y definición de temas o de categorías. Y entonces, a partir de los códigos, al momento de sintetizarlos, ¿no? Al momento de agruparlos y sintetizarlos, vamos a ir creando categorías, ¿no? Las categorías son agrupadores de códigos, ¿no? Entonces, las categorías nos tienen que ayudar a nosotros a poder orientar de mejor manera el análisis. Por cierto, para quienes se quieran profundizar un poco más sobre este tema de la codificación, Johnny Saldaña tiene un texto hermoso que justamente lo volvió a publicar hace poco, en el 2021, que es la codificación manual para investigadores cualitativos, que es una belleza de libro, ¿no? Está hermoso. ¿Qué cosas tenemos que considerar aquí entre la codificación inicial y la identificación, revisión y definición de temas o categorías? Que estos pueden ser inductivos o deductivos. Efectivamente, lo que uno espera es que principalmente sean inductivos, pero eso no quita que puedan haber códigos deductivos, códigos o categorías deductivas, que provengan de un marco teórico. Eso no hay ningún problema.
¿Ok? Eso depende un poco del diseño de la investigación que estés haciendo. A mayor revisión, más precisos tus códigos. Claro, al inicio de repente vamos a tener 80, 90, 100 códigos, pero después, a medida que vayamos cruzando, los vamos a ir fusionando, vamos a ir integrando, los vamos a ir eliminando, vamos a quedarnos con 15, 20, 20 y algo de códigos. ¿Por qué les digo 20 y algo? Porque no hay un número fijo. Es importante no tener muchos códigos y o categorías. ¿Se puede trabajar en simultáneo en la elaboración de reportes? Claro, porque yo a medida que voy codificando puedo ir haciendo reportes. No veamos a la codificación y a la categorización como pasos que son, digamos, uno después del otro necesariamente. Es decir, yo puedo empezar hoy día mi codificación, hoy en la tarde hacer un par de categorías, el día de mañana seguir codificando, después por la tarde reformular las categorías que he hecho y así. O sea, vamos, de eso trata el análisis de datos cualitativos. Es un poquito más complejo que el análisis cuantitativo, porque en este caso se trata de un proceso iterativo, ¿no? Un proceso ida y vuelta, donde aplicamos algo que se llama, algo hermoso que se llama el método comparativo constante, que también nos lo enseña la teoría fundamentada. Deben ser inteligibles para diferentes investigadores. ¿Qué significa esto? Que si otra persona y yo hacemos el análisis de unos mismos datos, pues lo más probable es que tenemos que llegar a códigos similares, ¿no? Entonces, esto también es importante y esto justamente aporta a uno de los criterios de rigurosidad en la investigación cualitativa que tiene que ver con la dependencia y el consenso. Y finalmente tienen que ser significativos para todos y relevantes para la investigación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces en la investigación cualitativa confundimos cosas importantes con cosas pertinentes. Y no todas las cosas que son importantes que estén sucediendo ahí van a ser pertinentes para mi análisis, ¿no? Entonces esto es muy, pero muy interesante, ¿no? Entonces, aquí yo siempre les pongo a mis estudiantes un ejemplo muy práctico, ¿no? Imaginemos que yo estoy haciendo una investigación y que mi investigación trata acerca de percepciones frente al embarazo adolescente que tienen los docentes de un colegio XX, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que piensan los docentes frente al embarazo adolescente, ¿no? Entonces, tenemos ahí en una de las entrevistas, el docente dice, ¿no? Ojo, este es un ejemplo, por favor, no vayan a editar solamente esta partecita. Entonces, el docente dice, ¿no? Yo cuando veo a una estudiante embarazada la retiro del salón, ¿no? Entonces, claro, ese es un asunto que es importante, ¿no? Porque ahí te está hablando de una situación de discriminación, te está hablando de una situación muy difícil, inclusive de violencia que está haciendo el docente. Sin embargo, aquí la pregunta de peso es, ¿eso debe ser un código o no debe ser un código? ¿Lo debemos codificar o no? ¿No? Entonces, ahí es muy interesante plantearse esa pregunta, porque llega a generar una confrontación entre lo que nosotros creemos, ¿no? Entre lo que efectivamente es importante, porque es importante eso que el docente te está diciendo que retira a la alumna de la clase, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será pertinente para la investigación? ¿No? Si la investigación es percepción del docente frente al embarazo adolescente, lo que te está diciendo el docente en ese momento no es concretamente su percepción, o sea, no es lo que está pensando, sino es lo que está haciendo. Entonces, eso que está haciendo el docente te está hablando del acto, más no te está hablando del pensamiento, y a mí lo que me interesa es el pensamiento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso debería quedarse como un código, sí, pero como un código complementario, no debería ser un código central, ¿no? Porque lo que te interesa a ti es hablar de esas percepciones. Entonces, cositas como esas, por ejemplo, son relevantes dentro de todo este aparato. Y muy bien, aquí voy a dejar la parte ya más teórica que íbamos a hablar de investigación cualitativa, pero es que, como siempre lo digo en mis talleres, ¿no? Hablar de solo el Atlas T es interesante, pero la herramienta por la herramienta sin el basamento teórico es vacía. Entonces, esta herramienta es muy útil, ¿no? Nos va a permitir ordenar y procesar la información cualitativa para darle sentido a los datos obviamente cualitativos. Obviamente no va a analizar nada por sí mismo, el Atlas T no tiene esa capacidad. Va a depender mucho de nuestro trabajo, que leamos bastante los datos. Hay que entender que obviamente no va a trabajar por sí misma, que requiere mucho de nuestra creatividad, que no va a generar conclusiones, ¿no? Es importante entender todo eso. Es importante también entender que nuestra labor como codificadores va a ser una labor bastante importante aquí. Tiene que tener nuestra atención en el Atlas T, ¿no? Aquí se va a analizar data cualitativa de diferentes bloques, ¿no? De historias de vida, entrevistas, ¿no? Reportes de observación, grupos focales, audios, videos y demás. Entonces, ahora, por ejemplo, yo les voy a mostrar un poco cómo es, ¿ya? Cómo es la estructura del Atlas T y vamos a ver algunas funciones que pueden ser interesantes, ¿no?
Para empezar, cuando nosotros abramos el Atlas T, se va a ver de esta manera aproximadamente. Este es el Atlas T para Windows, ahorita les muestro el que es para Mac. Entonces, aquí vamos a encontrar todos los datos, el lugar donde nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto, ¿ya? Ahí arriba van a estar los elementos importantes del proyecto, y después, a medida que vayamos metiendo los datitos, las entrevistas van a figurar aquí el centro, después aquí van a figurar nuestros códigos, aquí está nuestra barrita de explorador, y aquí la barra de herramientas principal. ¿Ok? Entonces, ahora, si me permiten, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profesor, sí lo vemos. Ya, excelente. Por ejemplo, cuando yo abro el Atlas T, ¿no? Voy a abrir un proyectito nuevo. Por ejemplo, cuando yo hago un proyecto Atlas T, me aparece así, ¿no? Me aparece de este modo, ¿no? Entonces aquí los datos que voy a ir metiendo se van a visualizar aquí, ¿ya? Aquí van a estar todos los elementos que yo vaya creando, ¿no? Los documentos, citas, códigos, memos, etcétera. Aquí van a estar los códigos a este lado, y después aquí, en el caso del Atlas T22 y de Windows, tiene una ventanita a este lado, que justamente esta ventanita nos va a ayudar a poder ir haciendo un seguimiento de todo lo que voy metiendo. Ojo, que esta visualización o este entorno que les estoy mostrando es muy diferente al de Windows, ¿ya? Tiene exactamente lo mismo, solamente que en el de Windows se ve de un modo, en el Atlas T de Mac se ve de otro modo. Ahora bien, aquí por ejemplo yo les voy a mostrar un proyecto que ya está avanzadito, ¿ya? Este es un proyecto que ya está avanzado, y entonces vamos a mirarlo, ¿ya? Ahí por ejemplo es de una tesis que yo estoy revisando, y entonces por ejemplo en esta tesis aquí figuran los documentos, ¿no? Aquí están, ojo que estos no son los nombres reales, ¿no? Aquí están los documentos, ¿no? Y entonces aquí por ejemplo están las secciones del texto, ¿no? Aquí está el texto con todas las preguntas que se hacen, y aquí están las codificaciones, lo que venía diciéndoles hace un rato, ¿no? Aquí están las codificaciones. Entonces, estas codificaciones, ¿no? Me van a ayudar a entender un poco lo que está sucediendo con esa persona. Estos son los códigos, estas son las citas que les dije, ¿no? ¿Cómo se crean los códigos y las citas? Sencillo. Para crear una cita, lo único que hay que hacer es sombrear una porción de texto que es importante, darle clic derecho, ¿no? Y darle crear cita, ¿no? Y ya está. Ya creé una cita, ¿no? ¿Y cómo se hace para codificar? Bueno, a esa cita que se ha creado, le voy a dar clic derecho y le voy a asignar un código. Le voy a poner código nuevo. Ahorita, obviamente, lo estoy haciendo solamente como parte del ejercicio, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya le di un código nuevo a esto, ¿no? Y entonces, este código va a tener asignado a sí mismo esta cita. No sé si se ve acá al lado derecho. Aquí está mi código nuevo con la cita que le corresponde. Y entonces, esto es lo que yo voy a tener que hacer para todas las entrevistas, ¿no? Que estoy analizando. Obviamente ustedes dirán, Eli, mira, aquí hay partes que no se han codificado. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes cuando han hecho entrevistas, ustedes también recordarán que en el transcurrir de las entrevistas, de todo lo que te dice la persona, pues, no sé, está hablando, no sé, 7 minutos, y de los 7 minutos de repente solamente los 2 primeros minutos fueron relevantes para ti, para darte información pertinente, y los otros 5 minutos no te dieron información pertinente. Entonces no tienen la necesidad de codificarlo todo. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma de proceder, ¿no? De ir analizando los datos, ¿ya? Y a medida que se van analizando los datos, se va viendo, digamos, todos estos códigos que van apareciendo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes ven aquí, a esto se le llama explorador, ¿ya? Aquí en la barra explorador, aquí está, ahí figuran los documentos que son 14, ¿no? Figuran los códigos también, miren los códigos, ¿no? Ahí tenemos los códigos, ¿no? Y también figuran, digamos, cada uno de los elementos de los componentes de los códigos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice, afrontamiento, perdonen acá, afrontamiento religioso, tiene 26. ¿Qué significa ese 26? Que son 26 citas que están dentro de afrontamiento religioso. Apatía ante el problema. Apatía ante el problema significa que tiene 13 citas que están vinculadas. Eli, no te creo. No creo que hayan 13 citas que están vinculadas a apatía ante el problema. Ok, no importa. Como ya les he dicho, aquí no importa de si me creen o no. Porque aquí lo que podemos hacer es mostrar las citas, ¿no? Y aquí están las 13 citas. Y miren qué interesante, cuando yo le doy doble clic a esto, no sé si se fijan. Espero que sí se estén fijando, ¿eh? Cuando yo le doy doble clic a todo esto, ¿no? Me lleva directamente a la entrevista, ¿no?
me lleva a la entrevista, ¿ya? En la cual se va a trabajar, ¿no? Y ahí está. Entonces, también otra forma de visualizar que tiene el Atlas TIC es muy interesante, ¿ya? Digamos, se puede exportar como plantilla, como reporte. ¿Qué significa que se exporte como plantilla? Que bueno, yo puedo exportar esta cita en un Word o en un Excel, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Pero no solamente esto, porque esto ahí es algo que nos llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, aquí, voy a decir con afrontamiento religioso, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo del afrontamiento religioso, ¿no? Por ejemplo, yo en la medida que vaya haciendo el análisis con los datos, yo también puedo ir colocando la definición del código. Entonces, no sé si se fijan aquí abajito. Ahí está la definición. Yo también la puedo ir editando. A medida que voy avanzando con el trabajo, yo puedo ir editando las definiciones de los códigos. Y esto tiene mucha relación con lo que les dije hace un rato, con que en el análisis cualitativo, el análisis es sumativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hace también del Atlas TIC una herramienta altamente poderosa. Eli, ¿se pueden modificar los códigos? Claro que se pueden modificar, ¿no? Ya está, lo puedo modificar ahí, o dándole clic derecho, modificar, ¿no? O renombrar. Entonces tiene una serie de herramientas bastante interesantes que me va a permitir hacer, digamos, cuestiones muy, muy lindas, ¿no? Como por ejemplo esta. Por ejemplo, aquí tenemos al afrontamiento religioso. Olvídense por un ratito de estos dos códigos que han salido ahí vinculados. Olvídense de esos, olvídense. Ahorita voy a trabajar solo con afrontamiento religioso. Entonces, por ejemplo, alguien te puede decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Acabo de leer tu tesis y yo no entiendo de dónde sale que tú me digas que el afrontamiento religioso existe en estos participantes. Yo no te creo porque no hay evidencia de esto, ¿no? Ah, ok, tú lo único que tienes que hacer es decir, ok, vamos al Atlas TIC, le hago clic derecho a afrontamiento religioso, mostrar en red, agregar vecinos, agregar citas y ya está, ¿no? Se presentan todas las citas que tienen que ver con afrontamiento religioso, ¿no? Y está interesante. Pero fíjense que esto no es la parte más interesante del Atlas TIC, ¿no? No es ni siquiera la parte más interesante, porque aquí el Atlas TIC te muestra cada una de las citas, ¿no? De cada uno o sea, de las personas que están hablando acerca de esto, ¿no? Pero no solamente esto es lo importante, sino es que una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, entre los elementos, una cosa que es bien, pero bien bonita, ¿no? Una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención y que se puede hacer con el Atlas TIC es lo siguiente, que yo aquí también puedo ir vinculando mis códigos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi mapita, ¿no? O mi lienzo, donde yo puedo ir vinculando mis redes. Entonces acá tengo el código nuevo que creé hace un rato, lo voy a vincular a afrontamiento religioso, ¿no? Y entonces aquí el Atlas TIC me da opciones. Ojo, que estas opciones tampoco son al azar, ¿no? Estas opciones provienen también de autores que hablan acerca de las relaciones universales. Inclusive cada una de estas relaciones tiene propiedades simétrica, simétrica y transitiva, donde nosotros podemos expresar jerarquías, ¿no? Relaciones de jerarquía, es parte de, es un elemento de, es causa de. Relaciones simétricas está asociado con, contradice a, o relaciones transitivas, perdón, o relaciones asimétricas cuando se hablan acerca de propiedades, ¿no? Entonces acá le voy a poner, ¿no? El código nuevo es una propiedad de, pero de repente como no me gusta que se quede con el nombrecito de código nuevo, voy a renombrarlo porque quiero que se llame de otro modo. Ok, podemos cambiarle de nombrecito. Y por aquí hay una opción que es decir renombrar. Acá está, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué le puedo decir, no? Digamos, a ver, la creencia en Dios es una característica del afrontamiento religioso. Y ya está. Ahora, cuando yo combino todos estos códigos, ¿no? Cuando yo hago la combinación de estos códigos en redes cada vez más complejas, yo lo que puedo obtener son cositas como estas, ¿no? ¿Y qué es eso de aquí? Esto de aquí no es otra cosa más que la explicación que yo hago a partir del análisis de esas 14 entrevistas que he hecho inicialmente. Entonces, estoy preguntándome acerca de cuál es el afrontamiento psicológico ante el aislamiento social obligatorio, ¿no? Que vivieron los adolescentes, y entonces aquí hablo de su afrontamiento activo, del afrontamiento en relación con otras personas, afrontamiento evitativo, ¿no? Y a partir de todo eso, ¿no? A partir de todo eso, yo puedo empezar a redactar, ¿no? Y fíjense justamente que este es un artículo que estoy trabajando ahora, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De mostrar cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este es justamente algo que estoy trabajando ahora.
Y justo ahorita, justo en este momento, mientras converso con ustedes, estoy trabajando los resultados que provienen justamente del análisis que se ha hecho con esta maravilla que es el Atlas T, ¿no? Y ojo que no solamente me permiten ese tipo de resultados para los que están interesados, también para quienes vienen del área de negocios, marketing y demás, también te permiten resultados numéricos, ¿no? Donde nosotros podemos evidenciar a través de tablas, ¿no? La distribución de mis códigos en todos los documentos. Eso se puede hacer muy sencillo, ¿no? Donde yo puedo explorar cómo todos mis códigos se distribuyen en todos mis documentos. Y es una maravilla, es una pasada, como dirían, ¿no? Los españoles. Entonces, es una cosa bellísima, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver, por ejemplo, cómo mis códigos se distribuyen alrededor de todas mis entrevistas. Inclusive, de repente, puedo ver por grupos. Kelly, ¿se puede hacer por grupos? Claro que se puede hacer por grupos, ¿no? Puedo examinar, por ejemplo, cómo se dan las estrategias de afrontamiento en grupos de adolescentes hombres versus adolescentes mujeres, ¿no? Y puedo ver de repente dónde hay elementos más llamativos tanto en hombres como en mujeres o viceversa. Entonces, a través de diagramas Sankey, a través de estas situaciones donde yo puedo hacer comparaciones, etcétera, todas esas cositas me permite el trabajo con el software Atlas T. Bueno, yo sé que ha sido pues un recorrido largo, esto más bien es no para asustarlos, sino para motivarlos a que ustedes se animen a trabajar con este software que es muy interesante. Y pues aquí estamos, sé que me queda poquito tiempo para las preguntas, así es que ahí nada más lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Balmaceda. Muy agradecida por la ponencia. Creo que todos nos hemos quedado con muchas interrogantes, ¿no? Pero bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nuestros invitados nos han dejado en el chat o nos están dejando en estos momentos. No sin antes comentarles que por favor vamos a tener la apertura de cámaras o el encendido de sus cámaras al final de esta sesión para la foto respectiva. ¿Sí? A ver, lo voy a leer. Si por ahí hay alguna consulta. Sí, a ver, lo leo. Eli dice, tomando la premisa de que el individuo piensa y luego hace, el dato sobre cómo actúa el profesor en relación al embarazo del adolescente denotaría su forma de pensar. Denotaría, es que esa es la cuestión. Una de las cosas que debemos dejar claro aquí en el análisis de datos cualitativos es que mientras más explícito, mejor, ¿no? Claro que obviamente el que el docente retira a la alumna te está diciendo algo acerca de cómo piensa de manera indirecta, pero justamente eso se puede prestar a muchas interpretaciones. Que el profesor la retira porque cree que es una mala influencia, el profesor la retira porque, qué sé yo, tiene algún problema con algo similar que haya vivenciado, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. Entonces, claro que el docente la retire al estudiante puede decirte muchas cosas. El asunto es que no, al menos en ese trozo de texto que yo les he señalado, no está muy claro en cuál es efectivamente esa percepción del docente. Pueden ser muchas. Por eso les digo, eso se quedaría más bien como un código complementario que me ayude a entender más bien qué es lo que pasa por la cabeza del docente. Entonces, ahí la cosa cambiaría si yo le pregunto al docente, oye, señor docente, ¿y usted por qué retira a la alumna? Ah, ok, yo la retiro porque pienso que puede influenciar inadecuadamente a sus compañeros. Ok, eso me interesa a mí, porque esa es la percepción. Esa percepción genera el que el docente la retire del salón, ¿no? Eso es mi estimado José José Diego. Diego. Así es. Sí, también tenemos otra consulta. Dice, ¿se pueden hacer memorándums? ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Claro que sí. Te doy un ejemplo, en el acto. Ok, vamos a ver memos, ¿ya? ¿Dónde estás? Un ratito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Los memos, claro que se pueden hacer, ¿no? ¿Los memos qué son? Los memos no son otra cosa más que elementos que también salen del trabajo, ¿ya? Del trabajo del análisis. Y entonces yo, por ejemplo, cuando hago los memos, para crear los memos, pues hacemos algo bien sencillo, ¿no? Entonces acá tenemos el administrador de memos y voy a crear un nuevo memo, ¿no? Y ahí está. Entonces aquí, en este memo, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a ir escribiendo los resultados que he tenido. Entonces acá puedo ir diciendo, ¿no? En cuanto al afrontamiento, tal, ¿no? El afrontamiento psicológico ante el aislamiento social obligatorio, se encontraron 3 grandes elementos: el afrontamiento activo, el evitativo y la relación con los demás. Todo eso que estoy diciendo lo tengo que escribir acá, ¿no?
Después, en cuanto al afrontamiento activo, y voy señalando uno por uno. A eso se le conoce como memo teórico. ¿Por qué? Porque voy teorizando lo que me dicen los participantes. Pero no solamente existe el memo teórico, existe también el memo metodológico, en el cual, si por ejemplo yo estuviese haciendo una teoría fundamentada y de repente he llegado a alcanzar la saturación en mi entrevistado número 20, yo puedo escribir un memo metodológico para indicar en qué momento estoy saturando o por qué estoy diciendo yo que se está saturando. Igual, si voy a retirar algunos elementos del mapa porque no son elementos significativos, igual también podría escribir un memo. Acuérdense que un memo es como una ayuda de memoria para nosotros que nos va a ayudar a ir acompañando a lo largo de toda la investigación para ir afinando, digamos, la misma, ¿no? El análisis. Ok, muchas gracias. También hay otra consulta por acá. ¿Qué versión de Atlas T estás usando? ¿Has tenido alguna experiencia de trabajo colaborativo? Uy, yo he utilizado el Atlas T desde la versión 7.5. Estoy utilizando la 7.5, la 8, 8.4, la 9 y esta es la 22, ¿no? Esta versión es para Mac. Obviamente para Windows la cuestión cambia un poquito porque la pantalla es muy distinta. Ahora, experiencia con trabajo colaborativo, claro que he tenido. Es más, yo antes cuando trabajaba individualmente, ¿no? Yo hacía las investigaciones solos. Ahora ya no concibo trabajar solo, ¿no? Ya no trabajo solo. Ahora trabajo con un grupo de chicos, de estudiantes a los que yo mismo formo, ¿no? Que son estudiantes universitarios que una vez que ya están terminando la carrera se animan a hacer investigación cualitativa, los motivo a hacer investigación cualitativa, cosa que estoy intentando hacer con ustedes. Y una vez que se ponen a hacer investigación cualitativa, les digo, vamos a investigar y nos ponemos a investigar en grupo. Y hacemos, por ejemplo, una de las herramientas que hacemos cuando investigamos en grupo es el consenso de la codificación, que es decir, que nos juntamos todos para ver las codificaciones que hemos trabajado y vamos viendo ahí si hemos hecho bien, si no lo hemos hecho bien. Inclusive el Atlas T tiene una herramienta que se llama el acuerdo intercodificador, que obviamente por temas de tiempo no lo he explicado acá, pero el acuerdo intercodificador es como el alfa de Cronbach para las investigaciones cuantitativas, ¿no? Se le llama el alfa de Krippendorff también, en el cual nosotros podemos calcular, repito el término, calcular un índice de acuerdo entre diferentes codificadores. Pero ojo, eso solamente actúa para unos determinados tipos de investigación cualitativa, las que están más del área deductiva o híbrida. De acuerdo. La profesora María Moyo también nos consulta, ¿por qué la teoría que proviene del ámbito cualitativo de las especialidades de las ciencias duras los cuestionan? Injusticia epistémica, nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que eso es un tema más epistemológico que otra cosa. ¿Saben por qué? Porque el tema aquí es que las ciencias en general, sociales, las ciencias duras en general, durante muchos años se ha visto inundada por la influencia del positivismo y posteriormente el pospositivismo, en el cual solamente se privilegiaba un tipo de investigación. Es lo que hablé al inicio de la sesión, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, yo soy psicólogo y en esta semana se va a hacer el Congreso de Psicólogos y no hay mesas de psicología, no hay mesas de investigación cualitativa, de psicología hay muchas, pero no hay muchas mesas de investigación cualitativa. Entonces, no es que la gente que está dentro del colegio actúe de malicia, no lo hacen con mala onda. Lo que pasa es que es una forma de actuar que hemos tenido durante muchos años. Igual que en muchas de las universidades, cuando dicen vamos a enseñar investigación, enseñan solo investigación cuantitativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la investigación cualitativa se ha visto relegada hacia un plano inferior, por eso hablamos de injusticia epistémica, en el cual se piensa que la investigación cualitativa solo describe, se piensa que no tiene hipótesis, se piensa de repente que no se puede trabajar en profundidad, cuando en realidad hace mucho tiempo que la investigación cualitativa puede hacer eso. Es más, yo les recomendaría que vean investigaciones cualitativas, obviamente de otros países, de otros lados, porque se hace mucha investigación cualitativa en el área de medicina, en el área de marketing, contabilidad, arquitectura, trabajan con investigación cualitativa y una investigación cualitativa muy rigurosa. Entonces, nada, ese es mi deseo nada más para todos aquí. Muchas gracias, Eli. Te agradecemos realmente el tiempo y la claridad en toda tu exposición. Entonces, sin nada más, la Universidad de San y el Vicerrectorado de Investigación agradecen la atención y el tiempo de nuestros invitados, en especial al ponente de esta charla. Por favor, le hemos indicado que vamos a tomar nuestra foto final de esta segunda charla en la Semana de la Investigación. Sí, a ver, Victoria, ahí me ayudas ya.
Por favor, profesores, Prende las muchas gracias por cámaras. acompañarnos. Ujú. Les Gracias. agradecemos. Gracias a todos y todas. Si hay alguna otra consulta, por favor les pedimos que nos los manden por interno para nosotros derivar al ponente. Ok, de acuerdo. Gracias, Cami. Entonces, procedo a tomar la foto. A ver, esperamos unos segunditos. Ok. Entonces, tomo la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a tomar otra por si acaso. A la 1, a las 2 y a las 3. Ujú. De acuerdo, aquí hay una segunda página. Listo, muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, Eli, y a todos los asistentes. Gracias. Gracias a todos y Muchas gracias. todas. Osvaldo, Muchas muchas gracias gracias. también. Ya te vi. Gracias a todos y todas. Chao, chao. Cuídense. Gracias, los esperamos en nuestra siguiente charla. Así que tengan una excelente tarde. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego.